Qué bendición, qué privilegio poder estar nuevamente en nuestras transmisiones, en nuestra celebración, un tiempo para adorar y para poder meditar en la palabra de Dios. Hoy tengo el privilegio de compartir ese mensaje de parte de Dios y quiero invitarle a que podamos ir a la palabra que es la que nos habla, que es la que nos reta, que es la que nos lleva a crecer y avanzar en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de lo que Él quiere para nosotros. Y quiero invitarle a que vayamos a 2 Corintios capítulo 5 y vamos a estar leyendo el versículo 18 al versículo 20. Y dice la palabra de Dios: todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Lo que quiere decir es que a través de Cristo Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él, sin tener en cuenta los pecados de nadie. Ese es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar. Así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando le rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. Y vamos a orar. Vamos a orar porque esta palabra es una palabra que Dios nos entregó a nosotros. Esta es una tarea que el Señor nos encargó a usted que me está viendo allí a través de esa pantalla, y también me encargó a mí, y es el ministerio de la reconciliación. Aquí estamos leyendo sobre esa gran comisión que el Señor nos entregó, ese gran mandamiento de amar unos a otros, pero también de predicarles la palabra, de reconciliarlos con Él. Así como nosotros hemos experimentado esa reconciliación, así como nosotros hemos experimentado ese amor de Dios. Así que vamos a orar porque el Señor hoy nos va a hablar de esa tarea. Hoy nos va a hablar de ese deber que cada uno de nosotros tenemos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo de bendición que nos regalas. Gracias por cada persona que está allí conectada, Señor, por tus hijos. Gracias porque hoy, Señor, vienes a nosotros para hablarnos de esos deberes, papá. Padre, vienes a hablarnos de esa tarea que nos encargaste. Hoy vienes a hablarnos de propósitos, Señor. Hoy vienes a hablarnos, Señor, de ese plan redentor que nació en ti, Padre Celestial, y que nos los has entregado a nosotros, que nos lo has confiado a nosotros. Somos tan privilegiados, Señor, pero a veces no entendemos el privilegio que tenemos. Hemos hecho a un lado, Señor, tu voz. Señor, hoy nos estás llamando, hoy nos estás retando, para que salgamos, Señor Padre Celestial, de la conformidad, de ese lugar, Señor, de estancamiento, para ser retados, Dios, a marcar la diferencia y a cumplir tu tarea, escuchando tu voz. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Yo quiero hacerle varias preguntas, usted me puede contestar en los comentarios. ¿Usted dice ser cristiano? ¿Usted ha sido rescatado y ha experimentado el amor de Dios? Yo creo que sí. Si usted ha experimentado cómo Dios lo ha rescatado, cómo Cristo murió en la cruz por usted y le dio vida eterna, entonces usted es un mensajero. Usted es el escogido. Usted es el llamado, según lo que dice la palabra en 2 Corintios. En 2 Corintios dice que nosotros fuimos llamados y enviados para hablar en el nombre de Cristo. Así que usted es un mensajero y tiene una tarea, y es la tarea de la reconciliación. Es una tarea indiscutible, innegociable. Esa tarea Dios nos encargó a nosotros. Así que si nosotros somos esos mensajeros, así que si nosotros somos aquellos a los cuales Dios les entregó ese deber, necesitamos conocer cuáles son las características de un mensajero para que efectuemos esa tarea, para que no sigamos estancados, porque qué triste saber que solamente un 5% de la iglesia es la que está evangelizando y compartiendo de la palabra. Qué triste saberlo. Pero aún así se sigue extendiendo el reino, pero aún así se siguen viendo milagros sobrenaturales. ¿Sabe por qué? Porque Dios se glorifica con ese 5%. Ahora, ¿qué pasó con el 95%? ¿De qué lado está usted?
¿Del 5% que está haciendo juicioso la tarea o del 95% que está estancado y que está desobedeciendo la palabra? Porque esto no es para unos pocos, esto no es para el pastor, esto no es para esos líderes que están allá en la iglesia, que mantienen y permanecen allá en la iglesia, que tienen todo el tiempo para hacerlo. Esta es una tarea que Dios nos encargó a todos aquellos que hemos experimentado de su amor. Así que yo quiero hoy que usted me acompañe a conocer las características de un verdadero mensajero, como lo es usted, como lo soy yo. Que debemos conocer esas características para desempeñar la tarea con eficacia. Y la primera característica es que un mensajero es llamado. Es llamado. Y quiero que usted me acompañe a otro pasaje bíblico que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 3. Y dice la palabra de Dios: esta es la buena noticia sobre Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Empieza como está escrito en el libro del profeta Isaías: oye, te envío a mi mensajero delante de ti, quien te preparará el camino. Alguien grita en el desierto: preparen el camino para el Señor, háganle caminos derechos. La primera característica de un mensajero enviado por Dios es que es llamado. ¿Qué significa esto? ¿Qué encontramos en estos 3 versículos? Del versículo 1 al versículo 3. Y es que el versículo 1 nos empieza a hablar de unas buenas noticias. Nos empieza a hablar de un mensaje que debe ser conocido por todo el mundo. Un mensaje que realmente es de vida o muerte. Pero para que ese mensaje sea conocido, necesita mensajeros que lo lleven. Así que alguien que es mensajero, nosotros que somos mensajeros, somos llamados. Y cuando somos llamados, significa que tenemos un diseño original. En el versículo 2 nos dice la palabra que desde el profeta Isaías ya se había profetizado que iba a venir alguien como mensajero para abrir el camino de la venida del Señor Jesucristo. Y este era Juan el Bautista. Todos los mensajeros tienen un diseño original de predestinación. Desde el cielo, desde la eternidad, desde antes que nosotros hubiésemos llegado a este mundo, antes de que nosotros naciéramos, ya había una palabra sobre nuestras vidas, ya había una palabra dada sobre nosotros. Por eso debemos entender que es más importante lo que hablaban de nosotros antes de nuestro nacimiento que lo que hablan de nosotros en nuestra existencia terrenal. La pregunta es, ¿usted a qué más le presta atención? ¿A lo que dicen de usted antes de su existencia en este mundo? ¿O lo que dicen de usted en su existencia, en su diario vivir? Y a veces nosotros estamos más atentos a lo que dicen de nosotros allí afuera las personas, pero no lo que Dios dice de nosotros. La pregunta sería, ¿qué se dice de usted en el cielo? ¿Qué se dice de nosotros en el reino de los cielos? Porque sobre Juan ya se había dado una palabra que Dios le comunicó al profeta Isaías, donde muchos años antes de que Juan naciera, ya se sabía que tenía un diseño original y tenía una identidad clara. Ahora, dice la palabra de Dios: oye, te envío mi mensajero delante de ti. Y me encanta cómo en este versículo lo dice en la Reina Valera, dice: yo envío mi mensajero. Una persona, un mensajero que es llamado, no solamente tiene un diseño original, sino que también conoce al remitente con propiedad, al yo. Yo soy el que soy. Nosotros debemos conocer
al remitente, al que dio el mensaje. Esa es una característica de un buen mensajero, de un mensajero eficaz, de un mensajero que está cumpliendo la tarea. Conoce al remitente. ¿Nosotros conocemos a Dios? ¿Cómo nosotros podemos trabajar y dar nuestra vida por alguien que no conocemos? Si no conocemos a Dios, significa que no estamos dando nuestra vida por Él. Y ese yo, ese Dios, ese remitente, demarca una identidad tan clara cuando dice en el versículo: mi mensajero, es de mi pertenencia. La palabra nos muestra quién es Juan y a quién le pertenece. Ahora la pregunta es: ¿quiénes somos nosotros y a quién le pertenecemos? Porque si no estamos cumpliendo la labor de mensajeros, entonces significa que no sabemos quiénes somos ni a quién le pertenecemos. Si usted dice que es de Dios y le pertenece a Dios, ¿por qué no está cumpliendo la tarea? Es la pregunta. ¿Por qué no está cumpliendo esa labor que acabamos de leer en 2 de Corintios? El ministerio de la reconciliación. Si nosotros realmente entendemos que somos propiedad de Dios y tenemos pertenencia por lo que somos, ¿por qué nos cuesta hablarle de Cristo a las demás personas? ¿Por qué nos cuesta hacer discípulos y extender el Evangelio? Ahora, también dice el versículo: quien te prepara el camino, alguien que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle caminos derechos. Y es que un mensajero que es llamado conoce su tarea en específico. ¿Cuál es tu tarea? Juan la tenía clara. Y ahorita vamos a profundizar un poco más en el segundo punto, en la segunda característica, sobre el enfoque. Pero es que nosotros decimos ser llamados, decimos tener promesas de parte de Dios, pero ni siquiera sabemos cuál es nuestra tarea en específico. Porque listo, ya entendemos en este momento que fuimos llamados al ministerio de la reconciliación. Pero ahora específicamente, Dios, ¿dónde lo va a poner a usted para que se ejecute ese ministerio y de qué forma? Porque todos fuimos llamados a ese ministerio de la reconciliación, pero unos con un enfoque a jóvenes, con otros con un enfoque a mujeres, otros con un enfoque a varones, a una población en específico, a una necesidad en específico, de una forma en específico. Algunos ministerios se desarrollan como pastorados, otros se desarrollan como empresarios, ganándose esas almas, brindándoles un trabajo, brindándoles un espacio donde laborar y a través de ello ganarse esas almas para Cristo, a través de fundaciones. Ese llamado, esa tarea en específico es la que Juan conocía y la que nosotros debemos conocer. Y si no sabes aún cuál es tu tarea, es porque aún no has recibido el mensaje o eres un mensajero perdido. Si nosotros no sabemos cuál es nuestra tarea y no la estamos ejecutando, es porque tal vez no somos mensajeros. ¿Qué significa esto? Que aún nosotros personalmente no hemos experimentado el amor de Dios y no hemos sido reconciliados con Él. O tal vez sí fuimos reconciliados, pero nos encontramos perdidos. Y miren, esto es como en una sala de espera. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido que esperar en un hospital. Y cuando tenemos una cita, estamos esperando, tenemos que estar muy atentos al llamado que nos hacen o perdemos la cita. Se acostumbra en los hospitales a hacer 2, 3 llamados y si la persona no responde, pasa la siguiente persona, el siguiente paciente. ¿Será que nosotros no estamos atentos al llamado que Dios nos está haciendo?
Por eso aún no tenemos esa identidad de mensajeros. Aún no entendemos que esto no es para unos pocos allá en la iglesia, sino para toda la iglesia. Debemos estar atentos al llamado de Dios, no perdernos a ese llamado. Ahora, frente a esta primera característica que usted tiene como mensajero, déjeme decirle que Dios lo está llamando hoy. Usted debe poner en acción algunas pequeñas tareas para que usted descubra y desarrolle ese llamado. Y la primera es, empiece a meditar la palabra. Busque en oración su identidad, su propósito. Que Dios le confirme en qué lugar en específico quiere que usted desarrolle ese ministerio de la reconciliación. Encuentre la respuesta a la pregunta: Dios, ¿qué dice de usted? ¿Qué dice Dios de usted? En la Biblia, en Marcos, vemos qué es lo que Dios dice de Juan. Y no solamente cuando Juan está allí ya predicando la palabra y predicando ese mensaje de reconciliación y de arrepentimiento, sino muchos años atrás, desde la eternidad, desde el pensamiento de Dios, Él ya tenía una identidad clara para Juan. Así que, ¿cuál es la identidad que está en el pensamiento de Dios para usted? ¿Qué es lo que Dios dice de usted? Pero la segunda característica de un mensajero, como usted y como yo, es que es alguien que se encuentra enfocado. Un mensajero eficaz, un mensajero que está cumpliendo la tarea, un mensajero que realmente está obedeciendo a ese llamado, está enfocado. Usted debe estar enfocado. Y dice la palabra de Dios en el versículo 4 y 5. Así Juan el Bautista llegó a bautizar a la gente en el desierto, anunciándoles que cambiaran su manera de pensar y de vivir, y que se bautizaran para que Dios les perdonara sus pecados. Versículo 5. Entonces venía a él toda la gente de la provincia de Judea y de la ciudad de Jerusalén. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba. Ahora, ¿qué significa estar enfocado? Según este pasaje bíblico, según la vida de Juan, según lo que nos describe Marcos sobre la vida de Juan, Juan el Bautista. Alguien enfocado es alguien que conoce su llamado, la primera característica de la que estábamos hablando. Lo conoce al derecho y al revés. Lo conoce de una manera precisa, tanto así que se convierte en su prioridad. Esa era la brújula de su vida. Entonces, si nuestra prioridad no es el llamado que Dios nos hace, es porque aún no lo conocemos específicamente. Y yo siempre digo y siempre recalco que nosotros como cristianos nos volvemos muy filosóficos y utilizamos muchas palabras de cajón. Y decimos, todos tenemos el ministerio de la reconciliación, todos tenemos que predicar, pero hay un dicho por ahí que dice dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y a veces nosotros hablamos mucho de lo que nos corresponde, pero no lo estamos ejecutando, no es nuestra prioridad, porque realmente no conocemos cuál es nuestro llamado. No conocemos para qué Dios nos trajo a este mundo y nos puso en el lugar donde nos encontramos específicamente. Estamos desaprovechando tantas oportunidades en nuestro trabajo, en nuestra familia, en el lugar donde permanecemos, e incluso si tenemos que viajar por nuestro trabajo de un lugar a otro, desaprovechamos ese tiempo para que la persona que se nos hace al lado en el transporte, en el bus, en el carro, compartirle de la palabra. ¿Sabe por qué no pasa eso? Porque no conocemos nuestro llamado. Porque si nosotros conociéramos realmente ese propósito eterno que Dios planeó específicamente para cada uno de nosotros, ese llamado se convertiría en nuestra prioridad, sería la razón de nuestro vivir, sería esa brújula que nos direcciona. No nos dejaríamos llevar por un mejor sueldo o por una mejor calidad de vida, sino por el propósito de Dios. No nos dejaríamos llevar por el éxito del mundo, sino por el propósito de Dios, por el éxito celestial. Ahora, alguien que está enfocado también conoce cuál es su lugar.
La Biblia es específica cuando nos habla que Juan predicaba en el desierto. ¿Cuál es tu lugar? Hay personas que se la pasan toda la vida de un lugar a otro. Y nosotros debemos entender que Dios nos quiere en un lugar para que hagamos una tarea y ejecutemos ese propósito de manera específica. ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es el lugar donde Dios te quiere poner para que surja ese ministerio? Para que realmente pueda ser ese mensajero que lleve las buenas nuevas. Y es interesante que la palabra de Dios también nos muestra cómo Juan se dedicaba a dos cosas en específico. Y dice que anunciaba a las personas que cambiaran su manera de pensar y de vivir. Esta es la primera tarea que él ejecutaba. Y la segunda es que los bautizaba para que Dios perdonara sus pecados. ¿Sabe? Juan el Bautista se dedicaba solamente a estas dos cosas. A veces nosotros nos dedicamos a tantas tareas porque nos encontramos tan desenfocados. Y un desenfocado siempre quiere estar ocupado. Y terminamos al final del día cansados, pero no hemos logrado nada. Miren, el secreto no es llenarse de tareas. El secreto es estar enfocado en unas pocas, pero importantes. En lo que es prioritario, en lo que realmente Dios nos envió a hacer. Y yo quiero tal vez ilustrarle en el caso o en la experiencia que vivimos los que trabajamos de tiempo completo en el ministerio. Y es que incluso trabajar de tiempo completo en el ministerio no significa estar enfocado, porque a veces podemos hacer muchas cosas en la iglesia, muchas cosas en la obra del Señor, pero no estar enfocado. Tal vez nos la pasamos haciendo informes, haciendo llamadas, en reuniones, planeando muchas cosas, pero estamos olvidando lo importante, las tareas que nos entregó el Señor. Juan desarrollaba dos tareas en específico que estaban alineadas con su llamado. ¿Cuáles son tus tareas? ¿Cuáles son esas tareas que se alinean con el llamado que Dios te ha hecho? Debes enfocarte en ellas, deben ser tu prioridad y el resto debe quedarse a un lado. Y es que Juan tenía algunas características y habían algunas cosas que lo resaltaban y que demostraban su enfoque. Y es que era alguien imposible de ignorar. Siempre era referencia de esperanza y siempre había un fruto de su trabajo. El fruto de su trabajo siempre se pronunciaba más que sus palabras. Es interesante cómo a través de lo que Juan hacía, dice la palabra, que venían a él toda la gente de la provincia de Judea y de la ciudad de Jerusalén para confesar sus pecados y para que Juan los bautizara. Miren, interesante, Juan estaba enfocado en dos tareas. En el versículo 4 nos habla de esas tareas. En el versículo 5 nos dice que esas tareas daban fruto. Porque cuando Juan hablaba de arrepentimiento, la gente se arrepentía. Y cuando Juan quería bautizar a las personas se bautizaban. Había un fruto. Era una persona imposible de ignorar. Estas son características de un mensajero que está enfocado. ¿Está dando usted fruto? ¿Es imposible usted de ignorar? Miren, es interesante que en la iglesia hay personas que son muy buena gente y son muy cariñosas y uno le agrada estar con ellas, pero un día se van y uno ni cuenta se da. ¿Por qué? Porque tal vez no estaba enfocada, no se hacía notar. No por lo que es esa persona de ser extrovertida, sino de dar un fruto, sino de estar enfocada, sino de estar cumpliendo conforme al llamado las tareas que el Señor le entregó. Y miren, ¿qué pasa
Si un mensajero dentro de una empresa que labora recibe un paquete, pero no recibe ni dirección, ni destinatario, ni ningún dato en específico, ¿será que este mensajero puede cumplir su tarea de manera correcta, de manera eficaz? No, ¿cierto? Este mensajero con ese paquete que tiene que entregar se la pasará dando vueltas por toda la ciudad o por todo el municipio, nunca encontrará el destinatario y al final del día terminará cansado y sin éxito. ¿Sabe por qué? Porque no estaba enfocado. Porque un mensajero se enfoca cuando sabe cuál es la dirección a la que tiene que ir, a quién es el que le tiene que entregar ese paquete, ese mensaje, y de esa forma va a poder ejecutar su tarea con eficacia. ¿Será que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, pero estamos tan desenfocados que nos la pasamos dando vueltas con el mensaje y aún no lo hemos entregado? Porque no conocemos la tarea que el Señor nos entregó. Ahora, enfóquese, tome la decisión de soltar las distracciones y la mediocridad. Sea claro con su llamado. No se canse de pedirle a Dios que le muestre cuál es ese llamado en específico. No descanse hasta que Él le diga con pelos y señales para qué lo trajo a este mundo. No descanse, no se relaje, no se conforme con poco. De otra manera terminará cansado y sin éxito. Y lo peor, avergonzado. ¿Cómo llegará este mensajero de esta empresa nuevamente al lugar de su trabajo con el paquete? ¿Usted qué cree que le dirá a ese jefe? ¿Qué haces con el paquete si te dije que tenías que entregarlo? Muchos de nosotros vamos a llegar al cielo con el ministerio de la reconciliación debajo del brazo. Y el Señor va a decir, ¿por qué lo traes si tú tenías que haber repartido ese mensaje en la tierra? Y la tercera característica, ya para terminar, es que un mensajero eficaz, un mensajero que es enviado por el Dios mismo, como dijimos en el primer punto, es llamado, en el segundo, es enfocado, pero también es alguien que se encuentra posicionado, posicionado. Y vamos a leer el versículo 6 y 7. Y dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 1, versículos 6 y 7. Juan se vestía de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero en la cintura y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Versículo 7. Juan les decía, el que viene después de mí es más poderoso que yo, ni siquiera soy digno de desatar agachado las correas de sus sandalias. Es interesante que en estos versículos nos describe cómo se vestía Juan o cómo era físicamente Juan. Y esto deja mucho que decir. Yo creo que no es fácil estar en el desierto y vivir de la manera como Juan vivía. Si nosotros comparamos la vida de Juan conforme al significado de éxito bajo el concepto del hombre, Juan no era una persona exitosa. Juan era un fracasado bajo el concepto de los hombres. ¿Pero qué bajo el concepto de Dios? Dice el mismo Jesús que no había hombre como él, no había ni va a haber hombre como él. Delante de Dios era un hombre extremadamente exitoso. Una persona que tiene su posición, que sabe cuál es su posición, busca y prefiere el éxito celestial por encima del éxito terrenal. Y es que el éxito celestial y el terrenal son dos conceptos totalmente diferentes. Hay personas que tal vez no van a ser exitosas en este mundo, pero en el cielo, wow, su nombre es conocido, porque está enfocado, porque conoce cuál es su posición. Una persona que conoce cuál es su posición, un mensajero enviado por Dios que no se deja remover de su posición, las condiciones del mundo y las circunstancias no son límites para cumplir su tarea. Yo creo que Juan no se la pasaba muy bien en el desierto y estaba lleno de dificultades.
En el desierto a veces tendremos sed, hay tormentas de arena, el sol pega un poco fuerte en el desierto, pero yo no veo a un Juan quejándose, veo a un Juan enfocado. Las circunstancias de la vida nunca fueron un límite para que él cumpliera su tarea con eficacia, para que él pudiera compartir ese mensaje, y pudiera ser un verdadero mensajero. Y es que nosotros debemos entender, como Juan entendía, que el mensaje que vamos a entregar, el ministerio de la reconciliación, el mismo Jesucristo vivo, que es ese mensaje que debemos compartir, es más importante que el mensajero. Hoy en día, los mensajeros se creen más importantes que el mensaje. Y vemos a muchos predicadores llenos de lujos. Y no está mal tener riquezas, pero sí está mal cuando creemos y pretendemos que porque somos mensajeros somos más importantes que la misma palabra. Y entonces nos robamos el show, nos robamos el momento y nos llevamos la gloria cuando se la debe llevar Cristo Jesús, cuando se la debe llevar el mensaje, cuando se la debe llevar la palabra. ¿Sí conoce usted esas personas que se roban el momento, que siempre quieren sobresalir? Así nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que entendía Juan. Y Juan decía, es necesario que yo mengue, para que él crezca, para que se conozca quién es él, para que se conozca el mensaje. No me importa cómo yo voy a terminar, no me importa si voy a terminar en una cárcel, no me importa si voy a terminar en el desierto, no me importa si va a haber días que voy a tener hambre. Lo importante es que se conozca la palabra y se conozca el mensaje. Debemos entender nosotros que ser mensajeros y ejecutar la tarea de mensajeros no es un favor ni una ayuda al reino de los cielos. Es un privilegio obligatorio como esclavos del remitente, que es Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Muchos a veces venimos a la iglesia a ayudar, muchos a veces de nosotros aportamos a la obra y creemos que estamos haciéndole un favor a Dios. Creemos que antes Dios está en deuda con nosotros porque le estamos haciendo un favor. No es un favor, nosotros no le estamos haciendo un favor a Dios. Dios nos está haciendo un favor a nosotros cuando nos involucra y nos da este privilegio obligatorio. Pero primero es privilegio, ¿no? Un privilegio obligatorio como esclavos del remitente. La Biblia dice que el que entiende el amor de Dios, entiende que Dios lo rescató, lo salvó, que Cristo es el Salvador, se convierte en esclavo de Él. ¿Realmente nosotros entendemos este concepto bíblico? Juan lo entendía muy bien porque dice, yo no soy ni siquiera digno de desatarle las correas de su sandalia. No soy digno. Entendía cuál era su posición. Por eso ejecutaba con eficacia su tarea. Y quiero darles una pequeña ilustración. Cuando un empleado o un obrero dentro de una empresa o un lugar donde trabaja, olvida su posición y se toma atrevimientos como salir a la hora que él quiere, tomar descansos cuando él lo desea e irrespetar a su jefe, ¿qué cree que pasa con ese empleado? Va a perder su trabajo, ¿cierto? Va a perder privilegios y en el peor de los casos, su trabajo. ¿Porque qué? Distorsionó y se olvidó de cuál era su posición como empleado dentro de esa empresa. ¿Será que nosotros se nos está olvidando cuál es nuestra posición delante de Dios como mensajeros? Y nos relajamos en la vida, como yo ya soy salvo, no importa el resto. Y nos conformamos con, en este tiempo de pandemia, simplemente escuchar la transmisión de todos los domingos, de vez en cuando asistir o apoyar uno de los ayunos de la iglesia, y ya, me conformo con eso. No. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos tomando atrevimientos
donde debemos entender que nuestra posición es ejecutar la tarea, ser mensajeros, entender que sin importar lo que le pase al mensajero, el mensaje debe llegar. No importa que el mensajero se caiga, se raspe las rodillas, que el mensajero se moje, no importa que el mensajero tenga que aguantar el sol fuerte, no importa, lo importante es que llegue el mensaje. No nos tomemos atrevimientos que nosotros no nos merecemos. Debemos cumplir la tarea con eficacia. Estas son las características de un mensajero eficaz, de un mensajero que ha sido enviado por Dios, y es alguien que es llamado, dijimos en el primer punto, es alguien que es enfocado, que siempre está enfocado, y es alguien que está posicionado. ¿Qué podemos concluir nosotros? Déjeme leerle el versículo 8. Yo los bautizo con agua, pero Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Esa es nuestra garantía. Yo sé que ser mensajero a veces da un poco de nervios y de miedo. Muchos de los que han sido llamados al ministerio no han ejecutado esa tarea por temor a dejar muchas cosas, comodidades, familia, por temor al que dirán, por temor a pasar dificultades por causa del Evangelio. Pero déjeme decirle, Dios nos llamó a eso. Y cuando nosotros pasamos aflicciones y dificultades a causa del Evangelio, debemos alegrarnos en ello. La palabra dice que los apóstoles, cuando predicaban el Evangelio y los cogían a garrote y los golpeaban, los ultrajaban por causa del Evangelio, se alegraban y decían: estamos haciendo las cosas bien, estamos siendo buenos mensajeros. ¿Y sabe de dónde provenía esa alegría? Del Espíritu Santo de Dios, de ese que viene a bautizarnos en Espíritu Santo. Déjeme decirle, cuando usted toma la tarea, toma la decisión de cumplir ese llamado, de ejecutar ese ministerio de la reconciliación que Dios le encargó a usted, sí, a usted, entonces usted va a recibir ese Espíritu Santo que lo va a llevar a experiencias extraordinarias que ni su trabajo, ni sus comodidades, ni lo que ha alcanzado en esta vida y en este mundo le pueden ofrecer. ¿Sabe? Cuando estos apóstoles, discípulos de Jesús, dice la palabra que lo dejaron solo porque huyeron de temor cuando lo iban a rescatar, porque no entendían el privilegio de ser un mensajero. Después de que experimentaron al Espíritu Santo, salieron diferentes a partir de esa experiencia a predicar el Evangelio sin importar lo que les pasara, porque lo que habían experimentado era algo extraordinario que los motivaba a cumplir con ese deber, con ese llamado de ser mensajeros, llevando la palabra, las buenas nuevas, la noticia sobre que Jesús es el Salvador. El que verdaderamente fue reconciliado entiende que adquirió un derecho inmerecido, tan valioso que se desvive por su compromiso de reconciliar a otros con Dios, estableciéndolo para sí mismo como un deber innegociable. Nosotros fuimos salvos por gracia, porque a Dios le plació, no porque nosotros lo mereciéramos. Tuvimos ese derecho de ser llamados hijos de Dios sin merecerlo. Tan valioso es ello que el que lo ha experimentado entiende que tiene un compromiso de compartir, reconciliar a otros con Dios, convirtiendo este compromiso en un deber innegociable. Si usted está negociando su compromiso de reconciliar a otros con Dios, déjeme decirle que podemos poner en duda que usted haya sido reconciliado con Dios. Es duro, pero la palabra nos habla de ello. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra. Así que hay un reto para el día de hoy.
Ya hay una palabra que Dios dio sobre su vida. Así como el profeta Isaías habló sobre Juan, hay una palabra hoy que Dios está declarando sobre su vida. Así que la palabra ya está. Eres un mensajero, eso es indiscutible. Usted es un mensajero. Así que debe predicar la palabra. Haga discípulos. Revise cuáles son sus frutos, porque entonces, de otra manera, usted está perdiendo el tiempo y no está siendo productivo para el reino de Dios. Vamos a orar. Y en esa oración digámosle: Espíritu Santo, examina nuestro corazón y nuestra vida. ¿Estamos siendo productivos para el reino? Digámosle: Señor, ¿estamos siendo verdaderos mensajeros? ¿Estamos llevando el mensaje? ¿Será que en nosotros se resaltan estas características? El llamado que tú nos hiciste, se resalta el enfoque en nuestra vida y en todo lo que hacemos, y realmente nos encontramos en la posición correcta. Porque la Biblia habla de siervos inútiles, y los siervos inútiles son aquellos que se limitan a hacer lo que les dicen que tienen que hacer, y nosotros ni siquiera hacemos eso. Ni siquiera hacemos lo que Dios nos dice que debemos hacer. Entonces a veces nos comportamos más abajo de los siervos inútiles. Yo quiero ser un siervo útil y aún me falta mucho. Así que vamos a orar para que Dios nos haga siervos útiles y seamos mensajeros eficaces como lo fue Juan el Bautista. Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso que nos ha regalado. Gracias, Espíritu Santo, por este mensaje, Señor, que nos lleva a reflexionar y a conocer más de tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy, a través de la vida de Juan, a través, Señor, de este pasaje bíblico que nos habla de la reconciliación, nos vuelves a llamar, a recordar el llamado, y nos vuelves, Señor, a decir: aún tengo un propósito contigo. Y te estás estancando. Es momento de que salgas de tu zona de confort para que cumplas con el propósito que te entregué. Es el momento que tomes la decisión. Es ahora. Mañana puede ser tarde. Señor, ayúdanos para que nuestro nombre sea conocido en el cielo. Busquemos el éxito celestial y no el terrenal. Ayúdanos a compartir este mensaje, que debemos hacerlo con urgencia, porque hoy, a través de todas estas enfermedades, pandemias y situaciones, la gente se está yendo sin Cristo. Es necesario que compartamos el mensaje, es necesario que prediquemos la palabra para que el reino de los cielos esté lleno de almas y haya fiesta en el nombre poderoso de Jesús. Te pido que retes cada corazón allí, Señor, desde donde nos está escuchando, viendo, Señor, y lo lleves, Padre Celestial, a entender, Señor, esta palabra. Que sea tu Espíritu Santo revelándose e iluminando esta palabra para que haya un fruto, para que no solamente se quede, Señor, en el escuchar, sino que haya obras que evidencien, Padre Celestial, una generación que se levanta a decir: yo soy un mensajero enviado por Dios para reconciliar al mundo con ese Padre eterno. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por este reto. Gracias, Dios, por este nuevo comienzo y esta nueva oportunidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.